Hola, yo soy Miri, la creadora de Miri y Mie. En este Speed Paint, en colaboración con Windbreaker por su segunda temporada, que bueno, se me hizo un poco tarde, voy a estar contando mis experiencias en mi realidad deseada de Tokyo Revengers. Si no te gusta el shifting o no lo conoces, podés saltear el video o podés quedarte por el Speed Paint o por el chisme. Y si sabes del shifting, pero no estás muy entrada en el tema o entrado en el tema o querés saber un poco más, hay un montón de canales que explican esto muchísimo mejor, así que te invito a que vayas a verlos, a que te informes. Y si ya has viajado a alguna realidad deseada, me encantaría que en los comentarios me contaras tus experiencias, y más si fue en Tokyo Revengers. Y aprovecho también a aclarar esto de que cada realidad es única y los personajes que van a aparecer en nuestra realidad, esas personas pueden parecerse o no a los personajes o a la personalidad de los personajes del anime o de la serie o no, e incluso mi Mikey puede no parecerse al Mikey de tu realidad deseada. Eso varía muchísimo. Y bueno, quiero aclarar que yo la primera vez que viajé sola, pero cuando hice el Instagram, que mi idea era como contar mis experiencias, decidí volver a viajar y viajar esta vez llevándome a una de mis mejores amigas, que es Mie. Y también me pasó de que la idea era contarlo todo a través de viñetas, pero pasó tanto, que se me hacía imposible y soy muy mala escribiendo tanto para Wattpad o Inkid, así que pensé que una muy buena forma era mediante Speed Paints contar así, sin guión, sin nada, como si fuera una charla un poco sobre mi experiencia. Voy a empezar introduciéndonos. Yo soy Miri. Para la realidad deseada esta vez cambié varias cosas en el guión para evitar algunas desgracias. Algunas fueron inevitables, pero bueno, yo decidí viajar antes de la formación de la Toman y en mi guión puse que Tenjiku se iba a formar más o menos en el mismo tiempo, un poquito después. Viajé justo cuando se estaba formando la Toman. Y bueno, tengo 12 años para ese momento, tengo la misma edad de Chifuyu, somos amigos de la infancia. Y bueno, pasamos todo nuestro jardín y primario juntos. Y en el secundario nuestras maestras hablaron con nuestros padres y dijeron que nos estábamos aislando demasiado, así que lo mejor era que nos separaran y que fuéramos a escuelas diferentes. Cosa que no funcionó porque nos seguimos juntando todo el tiempo, pero bueno, él fue a la escuela a la que va Baji y yo fui en la escuela a la que asiste Emma, y bueno, ahí nos hicimos conocidas. Por otro lado, una introducción a mi familia. Mi papá somos argentinos. Mi papá decidió poner una fábrica de quesos en Tokio, que se volvió una de las más exitosas. Y tengo un hermano mayor que tiene la edad de Wakasa Shinichiro y es amigo de ellos. Emma, cuando conoció a Mie, porque Mie se mudó con sus papás, porque su papá puso un taller mecánico, pero ya de grande, tiene 2 hermanos menores, vive con su mamá y su papá. Y bueno, le costó mucho aprender el idioma, entonces tuvo algunos encontronazos con Mikey, que hay un TikTok donde hago un chiste referido a eso. Pero bueno, Emma, al enterarse de que ambas éramos argentinas, nos decidió presentar, ya que las dos hablábamos español, porque mi papá, pese a que nos fuimos de muy chicos, siempre quiso que yo mantuviera el idioma, entonces nos hicimos muy cercanas. Y gracias a que iba bastante seguido a la casa de Mie, que es vecina de Lozano, pude conocer a Kazutora. Desde el inicio de mi realidad deseada había puesto que en mi guión que Mie ya era novia de Kakucho. Mie tiene 14 para ese momento y yo tenía 12, siendo casi la más chiquita junto con Chifuyu. Y en esas idas a la casa de Emma fue que conocí a Kazutora. Lo veía de lejos, pasando, a veces lo veía saliendo de una tienda y me parecía muy lindo. Y bueno, una vez me lo encontré bastante golpeado, así que me le acerqué a hablar y empezamos como a salir. Eso fue un romance muy infantil, pero bueno, si les gustaría que amplíe un poco más ese noviazgo con Kazutora y la relación de Mie con Kakucho, me lo piden y en otro Speed Paint puedo hacerlo. Porque bueno, lo que voy a hacer ahora es contar todo en líneas generales, no sé cuánto podré contar, porque realmente mucho ya es una realidad que está terminada, entonces pasó mucho tiempo, pero bueno, voy a intentar contar por arriba lo que más pueda. Ya saliendo con Kazutora tuve la oportunidad de conocer a Baji y también a Mitsuya, y cuando me enteré de la formación de la Tokyo Manji quise entrar, pero ambos me dijeron que no, porque era muy peligroso y bueno,
no me dejaron, me lo prohibieron básicamente. Pero en el caso de Mie, como ella practicaba artes marciales en el dojo de Lozano, Mikey una vez la vio y la invitó. Ya un poco más formada la toman y ella entró a la división de los Kawata y también se hizo bastante cercana a ellos. Me faltó decir que ella asiste a la escuela junto con Yusuha y a esa misma escuela asiste Kisaki, que está como unos grados adelantados, entonces se ofreció como, o sea, ella le pidió si podía ser su tutor para aprender más japonés y demás, y en esta realidad él está enamorado de ella y no de Hina. Cuando sucede lo de Shinichiro, yo estaba saliendo con Kazutora. Shinichiro no se desvivió, sino que quedó en estado, digamos, un tiempo en coma y luego ya quedó en silla de ruedas, pero con el tiempo se pudo recuperar. De igual forma, ambos fueron procesados y Kazutora se adjuntó toda la culpa y terminó yendo a la correccional. Me dio bastante miedo la situación, realmente no sabía bien qué hacer. Nos escribimos por cartas por un tiempo, pero al final los chicos me convencieron de que lo mejor era que termináramos, entonces le envié una carta cortando con él. Realmente me dolió muchísimo porque sentía que lo estaba dejando en un momento que para él era muy difícil, pero también entendía que se había vuelto peligroso y ni siquiera mis papás me iban a dejar acercarme a él, entonces lo mejor era cortar. Por otro lado, mi papá decidió abrir otra fábrica en Yokohama, así que se mudaron temporalmente allá hasta que todo estuviera en condiciones y que a él le gustara. Pero como estábamos en medio de clases, pudimos arreglar de que podía quedarme en mi casa con mi hermano y podía ir a Yokohama cuando quisiera. También podía ir incluso en tren a la escuela, era un poco largo, pero podía hacerlo, así que viajé también. Obviamente en la mudanza fui y ahí tuve mi encontronazo con los Aitani, que estaban ahí golpeando gente y son muy hipnóticos, así que me los quedé viendo. Después de eso, bueno, Mie corta con Kakucho. De eso también hay un poco en mi Instagram contado, así que si quieren pasarse por ahí, se pueden pasar. Si les gustaría que amplíe más mi relación con Kazutora o la de Mie con Kakucho, también me lo pueden pedir y lo puedo hacer en otro speed paint. Y bueno, un día yendo a Tokio a la escuela en el tren de Yokohama a Tokio, me encuentro con Rindo, quien me empieza a hablar y me dice que, bueno, él no sabe mucho de Tokio, que necesitaba ir a algún lugar, que si yo sabía dónde quedaba, que si podía acompañarlo después de clases. Y como que no sabía qué hacer o qué decir, así que le dije que sí. Y bueno, y a la salida de clases, lo acompañé a ese lugar, me invitó a merendar. Y como que hubo una bonita ida y vuelta, una bonita relación, vamos a decir, como una amistad se estaba formando, vamos a decir. Después me terminé enterando por Mitsuya que ellos son los dueños de Roppongi, que básicamente conocen todo Tokio, y me sentí boludeada por un japonés. Pero bueno, cosas de la vida que pasan. Como estaba súper ofendida de que Mie haya estado en una pandilla y yo no, un día en Yokohama me crucé a Kakucho, que estaba vestiendo una ropa de pandillero, así que me le acerqué y era como, hola, nos conocemos, ¿estás en una pandilla? Llévame con tu líder. En ese momento Tenchiku se estaba formando, pero estaba bastante... era como más una idea, digamos. Ni siquiera tenían el uniforme en concreto, sino que estaba como todo en formación. Pero bueno, él de todas formas me llevó a ver a Isana. Para este momento ya la Tokyo Manji se había encargado de Black Dragon, que estaba siendo liderado por Shion, y él ya era parte de los Reyes Celestiales. Y cuando me vio me tiró la peor de las ondas. Isana tampoco estaba muy convencido, pero bueno, me dijo que le demostrara que podía estar básicamente y que peleara contra uno de los Reyes Celestiales. Acá un disclaimer para contar que en esta realidad Wakasa tiene un gimnasio y él entrena varias artes marciales, así que cuando empezamos a ir con mi hermano decidió entrenarme a mí en diferentes artes marciales porque su idea era llevarme a competir y bueno, hacer plata. Y a mí no me molestó porque de paso me daba pie para tener más habilidades a la hora de pelear, pero obviamente la ayuda del guión siempre estuvo. Así que terminé peleando contra Shion y ganando, así que entré a Tenjiku. Cuando Mie entró a la Toman, quedó encantadísima con Baji, así que quería salir con él. Y acá hay que aclarar también que Chifuyu es el ser humano más chusma del mundo. Ese sujeto sabe todos los chismes de todo el mundo, nadie sabe cómo sabe, pero él sabe todo de todos. Así que como era mi amigo, Mie se acercó a él para ver si podía saber algo para salir con Baji. Pero Chifuyu no sabía nada porque no lo había visto salir con nadie.
y en ese momento no eran tan cercanos, así que como que no podía ayudarla mucho en eso. En ese tiempo Mie también conoce a Ryusei y recibo unas cartas de Kazutora antes de que yo cortara con él diciendo que me acercara al líder de Yotsuda Kaidan, que es Kojiro. Hablando de eso, cuando empieza a haber el problema de la primera división, que es de Baji, contra Yotsuda Kaidan, Tenjiku como que se metió un poco porque la idea de Izana era de a poco como ir ganando más gente y a la vez como golpeando a la Toman de forma indirecta. Entonces se alió con Yotsuda Kaidan y básicamente me vendieron porque Kojiro quería que yo fuera parte de Yotsuda. Entonces estuve un tiempo ahí en Yotsuda y básicamente me vi en el entreviero de la pelea contra la Tokyo Manji, contra esa división. Kojiro, yo, Ryusei, todo una mezcla con Chifuyu. Puedo ampliar eso bastante porque fue tragicómico. Pero bueno, finalmente todo se desató en una pelea terrible. Kojiro y Ryusei ya no eran parte de Yotsuda. Y bueno, yo volví a Tenjiku porque el plan de Izana había salido medianamente bien. La idea de Izana era ampliar Tenjiku lo más posible para que en el momento en el que se enfrentaran a la Toman estuvieran bien preparados. Entonces estaban como yendo muy cuidadosos. Y yo no sé cerrar la boca, así que en cada reunión solía acotar cosas que molestaban mucho a Izana, pero finalmente decidió ponerme como su consejera. Que básicamente era él contándome sus propuestas y yo, no importa lo que le dijera, le iba a hacer lo que quería. También había un TikTok sobre eso. Así que medio que estaba ahí para nada, pero después terminé como dándome cuenta de que en realidad no le gusta estar solo y que solía llamarme cuando Kakucho no estaba para hacerme preguntas estúpidas, pero terminé entendiendo que es porque no le gusta estar solo, entonces era más porque quería mi compañía y empecé a apiadarme un poco más de él y a comprender más de él. Y eso nos hizo ser más cercanos y con el tiempo empezamos como a salir. Era muy difícil porque él seguía con su porte de Dios y para él salir una cita era ir a buscarme a la escuela e invitarme a comer, pero yo no sabía que era una cita, pero para él sí lo era. Y en ese tiempo ya me había hecho bastante cercana a los Aitani, porque los veía bastante seguido. Empecé a ir a su casa y demás. Y me di cuenta de que no eran muy buenos sustentándose por su cuenta, así que pasé bastante tiempo con ellos. Y la idea de ellos era como, o sea, su trabajo era como cuidarme, pero terminé siendo más su hermana menor, barra mascota, barra muchas cosas. Por otro lado, Baji y Mie empezaron a salir y llega el momento del enfrentamiento contra Moebius, que a todo esto Izana me pidió que vaya como de infiltrada a ver cómo estaba todo el asunto, porque se había reunido antes con Hanma, o sea, sabía que iba a estar este golpe contra la Toman, así que me dijo que vaya. Y como solíamos hacer fiestas, había un club que dejaba que menores de edad fueran, había alcohol y todo, era bastante poco legal. Y como era amiga de algunos de la Toman, y obviamente ellos no sabían que yo pertenecía a Tenjiku, me habían invitado y me pude hacer cercana a algunos otros miembros de la Toman, entre esos Sansu. Entonces, el día del festival fuimos al festival con Emma, con Maiki, bueno, Hina, que también es amiga nuestra gracias a Emma, Takemichi, yo fui con Sansu, bueno, Mie se había peleado con Baji y decidió ir con su mejor amigo Akun. Y bueno, yo obviamente sabía que iba a venirse este golpe, entonces cuando empezó toda la pelea, pues bueno, estuve ahí mirando y en una parte de mí alentaba a mis amigos y otra parte de mí tenía que estar presente de que estaba ahí porque tenía que investigar y observar. Así que, bueno, fue bastante difícil de ver, pero también fue muy lindo verlos triunfar. Lamentablemente pasó esto de Draken y terminamos todos en el hospital, que por suerte salió adelante súper rápido, pero fue realmente muy, muy fuerte de ver, y ver a todos afectados también me dolió muchísimo. Mientras los Aitani y yo nos hacíamos más cercanos y yo continuaba saliendo con Izana, intenté convencer a Izana de, no sé si no vengarse contra Mikey, porque realmente entendía su punto y estaba dispuesta a ayudarlo, aunque eso significara pelearme con mis amigos de la Toman en un enfrentamiento, obviamente. Sí quería convencerlo de que conociera a Emma, entonces logré como que aceptara
pero por una maraña de Kisaki y de Ran, porque luego me enteré que yo le gustaba Ran, pero bueno, Ran es Ran y no puede estar con una sola persona. Hizo como una especie de plan para que Isana creyera que yo estaba en peligro y él tuviera que ir a rescatarme, y ahí se dio cuenta de que tenía un punto débil y decidió en ese momento crear una nueva regla en Tenjiku, que era que nadie podía salir con miembros de otras pandillas o de la misma pandilla, y bueno, eso aplicó en nosotros, así que digamos que de alguna forma terminamos, pero seguí siendo su consejera, pero con intermediaria de Kakucho, así que realmente era muy incómodo. Yo quería irme de Tenjiku, pero él no me dejó, así que fue todo bastante embarroso. Llegamos ahora a la parte en la que Kazutora sale de la correccional y él me dice que nunca recibió la carta donde yo cortaba con él, así que es como que él seguía pensando que estábamos saliendo. Y Bashi me dijo que lo mejor era que por un tiempo fingiera que sí, porque él recién había salido, no estaba en su mejor momento psicológicamente hablando, entonces sí podía hacer el favor de seguirle un poco el juego hasta que él mejorara un poco, y decidí que sí, que iba a hacerlo, porque de todas formas le guardaba mucho cariño, así que... y estaba soltera, así que bueno, volví a salir con Kazutora, digamos. Lo que no sabía es que él sí había recibido la carta, me terminé dando cuenta cuando en su casa una noche descubrí que la tenía. Y bueno, y que él en realidad quería un poco vengarse de mí. Cuando viene la batalla contra Valhalla, que Baji se pasa para el bando junto con Kazutora y Hanma, Mie y él tienen una discusión muy muy fuerte. Ella estaba muy decepcionada, no entendía, en parte yo sí entendía porque pude hablar con él y conocí a Hanma. Me faltó decir que nos conocimos en una situación, digamos, un poco de que nos cruzábamos en la calle y un día dimos unas vueltas en moto y hablamos, pero no mucho más. Ese día del enfrentamiento iban a estar los Reitani observando y obviamente me invitaron, así que más o menos sabía lo que iba a pasar, así que intenté detenerlo. Me salió muy mal porque terminé yo siendo apuñalada por Kazutora en la zona del hígado, y me tuvieron que llevar los de urgencia al hospital y no pude detener que Bashi se auto-intentara desvivir, pero por suerte sí sobrevivió, solo que quedó bueno en estado de coma, y eso me muchísimo miedo porque se sentía muy, muy culpable. Y bueno, Kazutora volvió a la correccional y todo volvió a ser un desastre. Yo pensé que eso no iba a pasar porque a Kiseki no le gustaba Hina, pero claro, le gustaba Mie y Mie estaba con Baji, así que era lo mismo. Mientras todo eso pasaba, yo me recuperé, y estando una vez en la calle me reencontré con Inupi porque yo había puesto en mi guión que su hermana me había enseñado a mejorar mi japonés, y así me había dado tutorías, entonces lo conocía su accidente, digamos que lo saludamos y no mucho más. Y por otro lado, la madre de Bashi decide viajar a otro país donde había posibilidades de que Bashi se recuperara, entonces Mia decidió viajar con ella, pero después de un tiempo la madre la convenció de que hiciera su vida y que no podía estar pendiente esperando a que se recuperara, porque también no su familia, pero terminó aceptándolo y dejando que él se quedara allá, y ella regresó a Japón por sus seres padres son muy empáticos, y la dejaron viajar y volver. La Toman vuelve a pelear contra Black Dragon. En ese tiempo yo conocí un poco más a Inupi porque con todo esto de que Wakasa era mi entrenador y que solíamos como ir a torneos, y también se volvió profesor de gimnasia de mi escuela porque necesitaba dinero, nos hicimos como un poco más cercanos y solía llevarme a veces al taller de Shinichiro antes de que fuéramos a una práctica o después de una práctica o algo así. De paso yo podía ver a Emma y demás, y ahí estaba Inupi, así que al principio nos llevábamos súper mal porque habíamos tenido un encontronazo un día que yo fui a casa de Samsung y salía de ahí y él pensó que me estaba siguiendo, no sé qué técnica estaba teniendo, y bueno, obviamente yo salté súper en quinta como diciendo que sos un loco delirante y que me está apuntando con una navaja, así que nos llevábamos bastante mal, nos usábamos bastante y no éramos muy de querer ser amigos.
Así que la relación era tensa, pero viéndonos ahí más seguido, pudimos hablar un poco más y llevarnos mejor. Si quieren que amplíe cualquiera de estas cosas, me lo pueden decir y hago otro speed paint hablando más de cualquiera de estos temas. Pero la cosa es que Inupi y yo comenzamos a salir justo antes de que la Toma tuviera su enfrentamiento con ellos. Y bueno, me dolió mucho lo que hizo con Mitsuya. Me dolió mucho que para él fuera más importante la pandilla o lo que dijera Taiju a lo que él sentía. Pero bueno, también entiendo que es parte de ser miembro de una pandilla, porque me tocó a mí muchas veces tener peleas y cosas así que no quería, o tener que seguir reglas, porque una de las reglas que tiene Tenchiku es que no puedes hablar mal del líder, y si lo haces te golpean, y a veces le pasaba a los Aitani de que tuvieron que golpearme porque